todos. Bueno, buenos días a todos los asistentes que están allí puntualitos en esta invitación, que les quisimos participar con muchísimo interés a lo que estamos viviendo en esta actualidad, en los temas de tecnología, sobre todo en el tema que hoy en la metodología que vamos a escuchar de un gran invitado en el tema del Lean Management. Quiero darles unos minuticos de su tiempo a los puntuales para que en 5 minuticos arranquemos esta conversación con Antonio, que está ya también esperando. Y bueno, en un minuto ya ahorita lo vamos a arrancar. De verdad quiero agradecerle su asistencia y espero que sea de mayor provecho para cada uno de los asistentes escuchar el tema de hoy. Quiero empezar solo de verdad en gratitud a su asistencia y darles de verdad, espérenme estos 5 minuticos que ya sabemos que el tiempo es muy valioso para todos. Y arrancamos. Bueno, respetando el tiempo de los que están puntuales con nosotros, voy a aprovechar para decirles, pues mi nombre, a los que no me conocen, comercial de la empresa Clit Office, como sede en la ciudad de Barranquilla. Nosotros hoy estamos muy contentos de tenerles un invitado, Antonio Sánchez Navarro, que es nuestro CEO, que es el CEO de la empresa española Nubeprint, la cual es una herramienta a la cual nosotros actualmente manejamos como de los grandes beneficios para todos los temas de gestión de impresión. En esta herramienta, él es un gran profesional en los servicios gestionados de impresión. Inició su carrera profesional en el año 1989, desempeñando diferentes roles con la división de servicios financieros de Hewlett Packard. Desde el año 1998 hasta el 2000, lideró la estrategia mundial para abordar todos los MPS de Hewlett Packard. Creó su propia empresa para abordar el negocio de los servicios de impresión gestionado, Management Print Service, y en el año 2010 la vendió para enfocarse en tecnología en lugar de servicios. Desde el 2010 es el CEO de Nubeprint. De hecho, cabe anotar, y esto es algo que nosotros estamos muy felices de presentarlo, porque cuando lo conocimos hace más de 5 años fue en una feria de tecnología en Estados Unidos, y hoy estamos felices de todavía, de verdad, y sabemos que tomamos la mejor decisión. Ya pronto ingresará Antonio Sánchez, por favor. Gracias, Antonio. Bienvenido. Antonio, perdón, el audio está desactivado.
Vaya por Dios, pues mira, lo que estaba diciendo, Aida, gracias. No, esos son los problemas del directo, ¿no? Sí, sí. Estaba dándote las gracias por la introducción y diciendo que ClickOffice, de hecho, es uno de mis clientes favoritos. No solo por la química que funcionó cuando nos conocimos, como bien dijiste, ahí en una feria en Las Vegas, hace unos cuantos años ya, sino también por el éxito que habéis tenido y vuestra capacidad para utilizar la tecnología en muchos diferentes entornos, con el fin de aportar, incrementar valor a vuestros clientes. Gracias, Antonio. Te dejo entonces con los invitados que están ya muy expectativas de escucharte y sabemos que va a ser de muy buena oportunidad todo lo que van a escuchar de ti, Antonio. Muy bien, pues muchas gracias, Aida. Pues buenos días a todos. Gracias por dedicar unos minutos a atender a esta conferencia. Efectivamente, ClickOffice me pidió a ver si podía comunicar con vosotros algo de valor añadido en torno a temas que conozco bastante bien. Bueno, uno de ellos es el Lean Management. El Lean Management, no sé, aquellos que lo conocéis, la terminología, bueno, Lean significa flaco y Management, pues gestión. Entonces, la gestión de lo que es flaco es un poco difícil de entender si no se pone en el contexto adecuado. Sin embargo, es una metodología que está detrás de los éxitos de las mayores empresas del mundo e incluso administraciones. O sea, ya ahora lo veremos un poquito más en detalle. El Lean Management tiene su inicio en Japón, en los años 70, concretamente en Toyota, y se conoció como el Toyota Production System. Con él lo que se pretendía es alcanzar una mayor competitividad de sus productos, pero sin reducir la calidad y salvaguardando los márgenes. ¿Y cómo se hace esto? Pues sencillamente eliminando todo aquello que es innecesario. Ahora, ¿cómo definimos innecesario? Pues eso es todo aquello que el cliente no valora y, por lo tanto, no estaría dispuesto a pagar por ello. Quizás el resultado más conocido de esta metodología es la eliminación de stocks y la producción just in time. Seguro que eso les suena a todos. Bueno, si bien nació en la industria automovilística, la metodología Lean Management se ha extendido a muchas otras industrias y niveles, incluidos los servicios e incluso a tareas puramente administrativas. Tampoco el tamaño de la empresa es una condición indispensable para sacar provecho al Lean Management. Ahora bien, el Lean Management, como veremos, genera economías de escala. Por lo tanto, cuanto mayor es la empresa, mayor es la oportunidad, mayor es el ahorro que se genera. Lean Management no solo tiene impacto en el ahorro de costes, porque hasta ahora es lo que yo estaba hablando, ¿no? Pero también en la calidad, lo he comentado. Era uno de los objetivos que tenía bien marcados Toyota. En la calidad del producto, en la calidad del servicio, y hoy por hoy es un importante contribuyente a la ESG, a la Environmental, Social and Corporate Governance. El Lean Management busca la eficiencia por medio de la mejora continua. En una organización o en un sistema productivo complejo, llegar a determinar qué es mejorable es complicado. Requiere de gran cantidad de datos recogidos sobre el terreno y de forma dinámica y continuada, es decir, sin detener la producción. Esto se consigue pues, instalando sensores en todos aquellos puntos claves del sistema productivo. Los sensores proporcionan mediciones que habrá que analizar para encontrar las desviaciones con respecto a lo deseado antes de estar en condiciones de tomar medidas correctoras. Yo creo que esta terminología, para aquellos que han estudiado calidad o están un poquito metidos en ese proceso, les suena bastante. Por medio del conocimiento que nos da la monitorización, la toma de datos dentro del proceso productivo, seremos capaces de mejorar la gestión de los recursos. Y uno de los recursos más preciados es el tiempo. La información sobre los procesos permite identificar unas pautas y con ello una mejor gestión de los tiempos que nos permitirá a su vez garantizar que cada proceso se desarrolla sin sobresaltos.
La gestión del tiempo también permite gestionar los recursos necesarios sin sobredimensionarlos ni infradimensionarlos. Y aquí ya estamos metiendo una connotación de control de costes. Debemos huir de la improvisación constante. Ya sabemos que esto es enemigo, la improvisación es enemiga de la eficiencia. Cuando nos encontramos una tarea donde vemos que todos son prisas, y eso es todos los días, debemos concluir que existe una falta de control ahí. Es entonces muy recomendable tomar un enfoque Lean Management, analizar la misma y averiguar qué y por qué está sucediendo. Pero en este análisis de tareas y del proceso no es suficiente con tener una imagen fija. Es decir, no basta con ver qué ha sucedido en un momento concreto del tiempo, cuando a lo mejor hemos tenido un problema. Es muy necesario entender esa tarea desde una perspectiva dinámica, vista a lo largo del tiempo. Y para ello hay que monitorizar. La información que obtenemos mediante el monitoreo de los procesos permite identificar unas pautas y conocer los tiempos. La gestión de los tiempos nos permite garantizar el control y la gestión eficiente de los recursos. Y cuando hablamos de recursos, debemos entender cualquier otra actividad que es necesaria para garantizar la actividad principal. Cojamos un ejemplo hospitalario, un paciente que necesita cirugía. La cirugía sería el producto principal. Sin embargo, para facilitar su éxito hay decenas, si no cientos, de tareas alrededor. Algunas muy sencillas, como puede ser, pues que haya electricidad. Otras más complejas, como son que el suministro eléctrico sea ininterrumpido o que un microcorte no fuerce el reinicio de los instrumentos. Imagínense, en mitad de una operación quirúrgica, que haya que parar todo para que se arranquen todos los aparatos. Por lo tanto, es fundamental monitorizar, recoger datos y luego analizarlos. Conocer las pautas, decíamos, que nos va a permitir anticiparnos. ¿Cuántos de nosotros no deseamos a menudo evitarnos las sorpresas desagradables, verdad? Saber qué, cuándo y dónde va a suceder algo nos permite prevenirlo y a menudo evitarlo. En nuestro trabajo utilizamos el calendario para organizar nuestra agenda y de esta manera también poder completar todo lo que queremos hacer, todos los objetivos que nos hemos marcado en el día. En un sistema productivo, ya sea producción o servicios, es lo mismo, pero con múltiples calendarios conectados entre sí, donde un mínimo retraso en una insignificante tarea puede arruinar todo el producto. Igualmente, debe ser flexible y adaptativo. Un sistema productivo debe saber cuándo utilizar un protocolo u otro y ejecutarlo sin tardanza, de forma automática, o sea, estar muy ágil para hacerlo. Por ejemplo, seguimos con un ejemplo hospitalario, luego más adelante cambiamos. El protocolo que aplican las urgencias de un hospital no es el mismo cuando el paciente que entra por la puerta tiene una contusión o presenta un cuadro de infección COVID-19. Evidentemente, nadie en el hospital conocía un minuto antes el cuadro médico de ese futuro paciente. Sin embargo, desde el momento en que se conoce el protocolo, debe afectar de arriba a abajo al hospital. Cuidados a dar, precauciones a tomar por parte del personal, stock de trajes EPI, las drogas necesarias, el stock, cómo va a evolucionar. Todo eso es imprescindible. Para mejorar costes y servicios hay que tener datos recientes y datos históricos. Lo estábamos comentando, datos que puedan cruzarse, compararse. Estos datos se obtienen de la monitorización. Nos deben permitir identificar ineficiencias, cambiar procesos o parámetros de los procesos para corregirlas y, por supuesto, luego volver a comprobar que se ha producido la mejora esperada. Durante este webinar vamos a recurrir a menudo a ejemplos, pero van a ser ejemplos acerca de la impresora, que es lo que modestamente más controlo y me da de comer. Y la impresora como centro del servicio de impresión. ¿Y por qué utilizar la impresora, además de porque lo conozco bien? Pues porque tiene una interesante particularidad. Se trata de un microsistema productivo con unas materias primas, utiliza cartuchos y papel, y un producto final, el documento impreso.
Pero lo que lo hace realmente original es que es el propio cliente final quien gestiona el sistema productivo. Es el que imprime, el usuario. Y por lo tanto, el que decide cuánta materia prima utiliza. Cambiar el cartucho antes de tiempo o no. En un contrato de coste por copia, de estos muchos que tiene ClickOffice, resulta que el usuario no tiene ningún incentivo en racionalizar la materia prima, pues porque está pagando por el resultado, está pagando por el producto, por la página. Es decir, la impresión en coste por copia es el ejemplo de un sistema que nunca buscará la optimización por sí solo, ya que los agentes que la pueden controlar no tienen la motivación suficiente. Veamos algunos ejemplos. Bueno, dado que el cartucho también es el eje, esto es importante que os lo comente, es el eje el que pivota el 75% de los costes en la impresión, es necesario monitorizar ese cartucho, obtener tanta información como sea posible. Y esa monitorización dará como resultado una mejora del servicio y también una mejora de la experiencia del usuario, además de la necesaria reducción de costes. Vamos a ver algunos ejemplos de ineficiencias observadas en una empresa con varios, media centenar, lo típico en una empresa con medio centenar de impresoras. Ahí es donde se ve por encima mucho más claro, porque ya estamos hablando de volúmenes razonablemente grandes. Hemos dicho ya que monitorizar y gestionar el tiempo es fundamental. También lo es gestionar los recursos. Pero nuestra capacidad de análisis estaría incompleta si no tenemos igualmente en consideración las consecuencias ocultas provocadas por las desviaciones con respecto a un sistema productivo ideal. Para explicar esto, vamos con el ejemplo de las impresoras. Impresoras que todos utilizamos, ¿vale? Y todos hemos sufrido las consecuencias de quedarnos parados porque no había tóner. ¿Y cómo hemos resuelto esto? Pues por lo general lo resolvemos comprando más cartuchos. Dice, como esto no me va a volver a pasar, en lugar de pedir un cartucho, voy a comprar 2. Y el otro lo dejo ahí guardadito. Pues bien, esa actitud que es muy normal, es muy humana, muy razonable, lo que conduce es a toda una serie de desviaciones tremendamente costosas. Estos datos que ven ustedes en la pantalla nos indican, por ejemplo, que el 8% de los cartuchos que compra una organización donde la flota de impresoras no está monitorizada, no llegan nunca a utilizarse en las impresoras. Se guardan en el cajón y tal. Seguro que si les digo que recuerden la última vez que cambiaron de su impresora, les trajeron otro modelo, ¿recuerdan si en los armarios encontraron cartuchos que ya no les vale para la nueva impresora, que eran para la antigua? Pues estoy seguro que si hubiesen hecho el ejercicio de lo que costaban, de lo que valían esos cartuchos que ya no les valen, el coste de esos cartuchos supera el precio de la impresora que acaban de comprar. Lo mismo o algo parecido sucede cuando el cartucho es sustituido prematuramente. El usuario recibe un cartucho, la impresora pone tóner bajo, la tendencia es a sustituirlo. Yo no me voy a quedar parado, mi documento no se va a quedar parado a medias, ¿vale? Lo cambio. Bueno, pues eso es una actitud que también hay que intentar corregir. Más difícil quizás es entender la cantidad de llamadas que se reciben en un centro de atención usuario, un CAO, cuyo motivo está relacionado con las impresoras. Pero fíjese que cuando se analiza el contenido hay un denominador común y es el consumible. Y fundamentalmente el usuario está reclamando un consumible que dice no haber recibido. Unas veces lo ha recibido, en muchas ocasiones, en otras ocasiones no. Pero en su percepción no lo he recibido. Por lo tanto, ya tenemos la mala experiencia del usuario y a pesar del esfuerzo que haya podido dedicar el proveedor de servicio, el cliente llama. Ese es una molestia para el cliente y un coste para el proveedor de servicio. Tenemos algo parecido con las visitas técnicas innecesarias. Innecesarias porque cuando llega el técnico ahí se da cuenta que a lo mejor se habría resuelto sustituyendo un consumible. Y el problema es por no contar con información en tiempo real del estado de esa máquina, de esa impresora.
Bueno, ahí pueden ver varios conceptos. Todos ellos se resumen en una pérdida de recursos que son el día a día de cualquier organización. Y se pueden evitar con la información adecuada. Esta información debe venir de la mano de monitorizar las impresoras y del uso de procedimientos y elementos de control que anticipen las necesidades, en este caso, por seguir con el ejemplo, de las impresoras. Siguiendo con el ejemplo, una vez más, sabemos que el 75% del coste de imprimir es el consumible, ya lo hemos dicho, de manera que si se desea obtener resultados significativos, será importante prestar atención a los cartuchos y hacer un seguimiento completo de cada uno de ellos. Eliminar la pérdida de cartuchos, estamos hablando que eso representa el 8%. Reducir el desperdicio. El desperdicio, pues les puedo comentar que el desperdicio en cartuchos de tóner ronda el 12%, el tóner negro el 12% de media, en tambores un 16%, en fusores un 7%, en cartuchos de color varía entre el 0 y el 99%, porque hay mucha gente que cuando cambia su cartucho, el amarillo, porque esté agotado, va a cambiar el set completo, el amarillo, el magenta y el cian, todo a la vez. Estas son actitudes que debemos identificar, tratar de evitar y educar para evitarlas. Con todo ello, lo que vamos a conseguir también es una gestión mucho más eficiente del stock. Ese stock que necesariamente tiene que tener una empresa como ClickOffice para asegurarse el suministro de sus clientes en tiempo y forma. Ese stock está basado en una previsión calculada de las necesidades reales de los consumibles. Si no se tiene información, hay tendencia de tener pues, una serie de cartuchos por máquina instalada en los clientes. Cuando se tiene información, lo que se va a hacer es tener un stock que cubra las necesidades de los próximos 30 días, 45 días. O sea, marcamos, ya está la diferencia, ¿no?, entre ir a ciegas o saber con precisión qué necesidades van a tener mis clientes y, por lo tanto, tenerlas estocadas en el momento adecuado. Esto va a garantizar también, o el tener esta información, permite, por ejemplo, reducir costes de envío. Agrupando envíos, si yo sé, si ClickOffice sabe que al cliente X va a necesitar hoy magenta para una impresora, mañana tóner negro para otra impresora y dentro de 3 días el tóner cian y otro negro para otra impresora, ¿por qué no agruparlo y enviarlo todo de una vez? No solo tiene esto unas implicaciones de coste, como veremos más adelante, tiene otras que hoy por hoy, sobre todo las grandes corporaciones, lo valoran muchísimo. La medición de la realidad mediante sensores nos debe permitir identificar aquellos procesos repetitivos. Como regla general, un proceso repetitivo tiene poco valor añadido y, por lo tanto, es una invitación a ser automatizado. ¿Vale? Hemos hablado hace un momento de toda una serie de cosas. Bueno, pues ahí, si automatizas procesos que son repetitivos, lo que te permite es liberar recursos para atender mucho mejor a tu cliente con tareas de más valor añadido. Debemos ser conscientes, además, de que nos movemos dentro de un entorno muy cambiante. La triste experiencia de la pandemia del COVID-19 nos ha permitido mejorar nuestra capacidad de organización, adaptándonos y sobreponiéndonos. Un ejemplo evidente se ve reflejado en el entorno laboral, en donde el teletrabajo ha cobrado una importancia fundamental. El teletrabajador y el trabajador son la misma persona, o sea que difícilmente, por tanto, podríamos argumentar que en función de dónde se encuentre, esa misma persona va a tener unos recursos u otros. Estaríamos, en cierto modo, cuestionando la validez de tener, por ejemplo, una impresora en la oficina, porque si no se la pones en su casa, quiere decir que en la oficina tampoco le haría falta. Entonces, dotar los recursos para realizar el trabajo en un modelo organizativo híbrido no implica, de todas maneras, duplicar los recursos ni perder el control de los costes. Se reorganizan las tareas, adaptándolas a los recursos, pero también se utiliza la tecnología, todos los avances que tenemos hoy en día, para dotar de los recursos que le hace falta a cada individuo con el propósito de obtener la máxima eficiencia, la máxima productividad. Si la impresión es una necesidad constante, por ejemplo, por motivos de productividad, un abogado que tiene que revisar largos documentos,
pues deberá disponer de esa capacidad de imprimir también en su casa. Estoy hablando mucho de costes, pero tenemos que pensar que el usuario es el centro del servicio. De nada sirve tener la mejor gestión de costes cuando nuestro cliente, el usuario, que es el que valora los costes que nosotros damos, no está satisfecho. Y aquí es donde vamos a encontrar una dimensión fundamental de la metodología Lean Management. Es decir, debemos esperar mucho más que una simple reducción de costes. Vamos a empezar a hablar de la experiencia de usuario. Y aquí, bueno, me gusta contar una anécdota. Y es cuando las cafeterías Starbucks llegaron a Europa, yo las había visto en Estados Unidos y era usuario de Estados Unidos y pagaba mis $3-4 por un café servido en un vaso de papel y después de hacer una cola de varios minutos, ¿vale? Cuando pues en Madrid o en París me siento en una sillita, en una terraza, viene un camarero, me saluda y luego me trae un café en una tacita pues, de porcelana. Claro, yo cuando vi que venía en Europa, pues predije el fracaso más rotundo. Y bueno, menuda mi capacidad de predicción. Esa sí que fue un fracaso. Vamos, el éxito ha sido tremendo. Y bueno, hasta el punto que mi hija mayor es completamente adicta a Starbucks. Si va a tomar un café es allí. Y un día le pregunté, digo, hija, ¿tú eres millonaria? Y yo no lo sabía. ¿Cuál es el motivo de ir allí? Si tienes justo al lado un café por 1/3 del precio que te cobran ahí y además lo tomas sentadita, sin esperar cola. Y me dijo, papá, la diferencia es la experiencia. Bueno, nunca he sentido yo tal experiencia, ¿vale? En Starbucks. Y está claro que el equivocado soy yo, porque lo que aciertan son los miles de clientes que van a esas cafeterías. Bueno, pero con eso quiero transmitiros un poco lo importante que es el usuario, el ponerse en el papel del usuario. Estamos viendo en cualquier caso en la vida actual, por lo tanto, una transición del modelo de compra transaccional hacia un modelo basado en la mejor experiencia para el usuario. El cómo se facilita esa mejor experiencia es lo que permite al proveedor diferenciarse de su competencia. Y es el cliente final también el que valora cada vez más por encima de eso los criterios por encima incluso de los criterios puramente económicos. Pero llegar a ese punto no es casualidad. Se debe planificar convenientemente y además la organización, la empresa, debe seleccionar cuidadosamente los proveedores. De hecho, estos deben dejar de ser proveedores para pasar a ser parte integrante del proyecto, identificándose convenientemente con los objetivos de esa empresa, de esa organización. Por eso, las empresas debemos tener elaborado un plan estratégico que relacione los diferentes objetivos entre sí, pero manteniendo en el centro al cliente. El plan estratégico que comparto con ustedes se ve claramente como los distintos proveedores han introducido objetivos estratégicos propios e impactan unos sobre otros hasta llegar al cliente. En este caso concreto, y referido a la impresora y los servicios de suministro automatizado, vemos como los objetivos del cliente de tener menos quejas y una mayor satisfacción de los usuarios se ven influenciados por inversiones tecnológicas realizadas en los niveles anteriores. Una tecnología que predice necesidades, que a su vez permite al distribuidor de tóner tener siempre el stock que sus clientes van a necesitar a corto plazo. Un plan estratégico cuida que toda inversión significativa tenga una repercusión en la creación de valor para los clientes. Decíamos que la experiencia que obtiene el usuario es hoy en día fundamental. Y si seguimos con el ejemplo de la impresión, podemos definir la experiencia de usuario como aquella en la que se minimiza el esfuerzo por parte del usuario para obtener el documento impreso en el momento requerido. Se deben tener en cuenta, entonces, muchísimos factores. Distancia física de la impresora, respuesta inmediata, la calidad adecuada, etcétera, etcétera.
La impresora debe estar siempre en condiciones de imprimir. Incluso si resulta que se agota el cartucho en ese momento, el usuario no debe sorprenderse y debe tener a mano ese cartucho para la sustitución. Considerarlo, por lo tanto, un proceso normal. No debe generarle ningún estrés. La comunicación entre el usuario de la impresora y el proveedor de servicio, ClickOffice, debe ser directa y proactiva. Y solo de esta manera un usuario estará relajado, estará confiante de que su proveedor de servicio está velando por garantizar que en cualquier momento va a poder utilizar la impresora. El ejercicio de Lead Management llega incluso a estos niveles de detalle. Y cuando se presta un servicio, a veces se oculta información a los usuarios. Pues se oculta información porque a lo mejor se llega a pensar, oye, es irrelevante. ¿Qué le importa al usuario si yo envío el cartucho? Si lo importante es que le llegue a él antes de tiempo. Pero no solo eso, hay que tener en cuenta la experiencia de ese usuario, que le marca, una experiencia siempre marca, y por lo tanto sus expectativas. Enviar un cartucho para una impresora que lo va a necesitar en 7 días es per se irrelevante para el usuario. Pero el usuario lo mismo da, por supuesto, que puede dar, por supuesto, que se está enviando el cartucho o no. Lo mismo que puede estar dando, por supuesto, que el cartucho se ha fabricado y lo tiene el almacenista disponible. Como decía, una experiencia negativa por parte del usuario en la que no tenía cartucho cuando ha de imprimir, le genera estrés cuando ve el cartelito de toner bajo en la impresora. Un altísimo porcentaje de llamadas al CAO, como hemos comentado, son acerca de la impresora y para reclamar un cartucho que ya había sido enviado. Por lo tanto, corregir este problema es tan sencillo como mantener al usuario informado de, oye, vas a necesitar este cartucho, lo sé, y por eso ya lo hemos enviado, lo vas a recibir en los próximos días. De nada sirve, entonces, disponer de mucha información si luego no la compartimos en el momento adecuado y con las personas adecuadas. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, y es que un exceso de información es incluso más perjudicial que no facilitar esa información. El Lead Management nos permite alcanzar de forma eficiente los objetivos de la compañía y organización y estos objetivos no son solo financieros, ¿vale? La propia evolución de nuestro modelo económico nos ha conducido a tomar cada vez mayor conciencia de la necesidad de que los objetivos financieros sean compatibles con el bienestar de nuestro planeta. Y esto es lo que se conoce como sostenibilidad. Hace ya un par de años que la responsabilidad social corporativa, eso que veis por aquí, RSC, ha quedado superada por el ESG, o la ESG, Environmental, Social and Corporate Governance. La RSC llegó a tener su propio departamento y recursos en la empresa, pero se quedó como algo residual, muy alejado de la realidad de la empresa. La presión social y luego la legislativa, con normativas cada vez más concretas, ha puesto objetivos a la sostenibilidad y ha puesto la sostenibilidad en primera línea de actuación dentro de las organizaciones. Tanto es así que hoy difícilmente se conciben decisiones de negocio sin el correspondiente análisis de impacto medioambiental. Y a diferencia de hace muy pocos años, hoy todo se enfoca desde una perspectiva de economía regenerativa o economía circular. Lo que marca la principal diferencia entre la RSC y la ESG es que la primera era un discurso, mientras que la segunda busca un enfoque práctico de aquella. Es decir, busca cómo hacer negocios sostenibles. Hoy en día la sostenibilidad, recordad, se ha convertido incluso en un aspecto primordial de la competitividad corporativa. Incluso los inversores tienen en consideración las cuestiones de ESG a la hora de recomendar una determinada empresa para un fondo de inversiones. Tal es el compromiso que el 92% de las corporaciones más grandes del mundo publica sus resultados en esta materia a través del Global Reporting Initiative, es esta página web que veis aquí reflejada. La ESG
es una vía de creación de valor para cualquier empresa, es de hecho parte del negocio. Vivimos en unos tiempos en los que cualquier empresa del tamaño que sea debe utilizar el filtro de la sostenibilidad para la mayoría de las decisiones estratégicas que vaya a tomar. Su importancia ha llegado al punto que ocupa un apartado en la memoria de las grandes compañías y sirve de justificación a muchas decisiones que toman organismos públicos. Se ha puesto precio al CO2, que nos lo digan en Europa, cómo está encareciéndose la electricidad, en parte gracias a estos derechos de CO2. Esto nadie lo hubiera imaginado hace 40 años. Y producir sea lo que sea que se produzca ha dejado de ser una mera operación aritmética de ingresos y gastos. Europa ha decidido enarbolar esta bandera y ha puesto en mayúscula la R de reutilizar. Reciclar es claramente insuficiente. Se busca consumir menos, alargando la vida útil de los productos. Ese es el objetivo hoy en día. Y en el mundo de la impresión, algunos países ya han incluso legislado al respecto. Italia y Francia exigen a sus organismos públicos utilizar un mínimo de consumibles procedentes de la reutilización. Incluso se ha prohibido el uso de cartuchos para impresora que no sean reutilizables. La sostenibilidad en la impresión es muy sencillo de calcular conceptualmente. ¿Cuánto desperdicio de cartucho genera? Pero en la práctica es algo bastante más complicado de ejecutar, ya que para responder a esta pregunta es necesario hacer un seguimiento de todos y cada uno de los cartuchos que se compran. Analizar cómo se utilizan. Primero, se compran. En segundo lugar, que se utilicen. Hemos visto que el 8% se pierden. Entonces, asegurarnos que no se pierde ninguno. ¿Cómo se utilizan? Confirmar que una vez vacíos se reacondicionan, se recuperan para su reacondicionamiento para un nuevo uso. Como decíamos, se ha pasado de la R de reciclar a la R de reutilizar. Y esto es lo que se conoce como economía circular. Hemos de comprender también que el precio de adquisición de algo no representa el coste de ese algo. Y si hablamos de la impresora, el coste de la impresora no es en ningún caso el precio pagado por la misma, sino su relación con respecto al provecho que de la misma se termina haciendo al final o a lo largo de la vida útil. Y aunque esto es muy evidente a simple vista, pero estoy seguro que esto les suena a muchos de ustedes, no debe ser tan evidente cuando muchas empresas aún sustituyen su parque de impresión en función de los años que tiene, ignorando por completo qué uso se puede aún hacer a las mismas. Nosotros tenemos datos de a qué porcentaje de vida útil se cambian las impresoras de media. Y valores de hace 3 años estamos hablando a un 3% de su vida útil. Representaremos el coste por lo tanto, de una impresora como el ratio que relaciona una impresora cualquier cosa. Bueno, pero en este caso una impresora que relaciona el precio de compra con el volumen impreso, el uso que se ha logrado hacer de ese bien y el tiempo transcurrido. ¿Y por qué no únicamente en relación al volumen de impresiones? Bueno, el tiempo tiene un efecto perverso en el coste y la disponibilidad de consumibles, ya que el parque instalado de un determinado modelo disminuye incesantemente desde que éste deja de fabricarse. Y bueno, pues hay un elemento distorsionador en el propio mercado consistente en que cada modelo utiliza un consumible único. O sea, cuando un fabricante saca otro modelo de impresora, pues es como un coche, dice, pues este coche es el nuevo modelo y ahora funciona con este tipo de gasolina. No puedes utilizar gasolinas anteriores. Pues eso hacemos con los cartuchos. Y por tanto, cuanto menor sea la demanda de un determinado consumible, también menos empresas estarán dispuestas a ofertarlo. Y a la larga su coste aumenta y su suministro pues se hace complicado. Evidentemente es un factor que hay que tener en cuenta en todo esto. Hay que los recursos a las necesidades, esto es muy evidente, ¿vale? Y hablando de legislaciones, la italiana exige con respecto a la sustitución de las impresoras su justificación objetiva. Y en ningún caso esa justificación es la antigüedad de la impresora. Los criterios objetivos admitidos hoy por hoy en las auditorías en Italia son fundamentalmente haber cumplido con su vida útil, medida como el volumen óptimo de impresiones, o
tener una pobre fiabilidad técnica que está forzando a una gran cantidad de intervenciones por parte del técnico de turno. Una vez más, para poder afrontar el cumplimiento de las exigencias legales de sostenibilidad, pues las empresas han tenido que recurrir a la monitorización de su parque de impresión para probar que efectivamente ese parque es susceptible de ser modificado o todavía lo puedo alargar más. Vemos, por lo tanto, ya un elemento común entre el Lean Management y los objetivos de sostenibilidad, aunque tan solo sean los instrumentos utilizados para alcanzar cada uno, que es la monitorización de los bienes y del uso que se hace de los recursos. Pero la propia meta también es un objetivo común. Si el objetivo de sostenibilidad me obliga a optimizar el uso de los equipos, en nuestro ejemplo de la impresora, esa misma optimización repercute en una mejora de mis costes sin impacto negativo sobre cualquier otro proceso. Pero ¿por qué alargar la vida de un equipo es tan importante dentro de la ESG? Debemos verlo desde el prisma de los recursos que en su día fueron necesarios para fabricar ese bien que compré hace 3 años, la impresora. Y también visionar los recursos que serán necesarios si retiro la impresora para destruir esa impresora. Esa impresora no se puede tirar a cualquier sitio, hay que llevarla a un centro donde las van a desmantelar para reutilizar todas las materias. Ahora bien, no nos paramos ahí. Si ese equipo que he retirado va a ser sustituido por otro, dentro del coste tengo que añadir el coste de producir este nuevo equipo. Por lo tanto, en la ESG, el coste que vamos a considerar es la suma de las 2 producciones, las 2 impresoras, más la destrucción de la que he retirado. Y eso nos va a permitir conocer el impacto o el coste de sostenibilidad de la decisión de renovar un parque de impresión. A la hora de tomar la decisión de renovar el parque, por lo tanto, realmente se está tomando un conjunto de decisiones, todas ellas con un importante impacto económico y ambiental. Y ya concluyo pues con unos pequeños apuntes. La metodología Lean Management nos permite mejorar el conocimiento y el control del proceso productivo. No hay mejora sin control, y el control pues no se puede llamar como tal si no hay mejora. Una mejora de los costes, una mejora de la experiencia de usuario interno y externo. Va a mejorar el factor de sostenibilidad, como acabamos de comentar, y contribuye definitivamente y explícitamente a dotar de contenido real a la ESG. Muy bien, pues espero haber sido capaz de explicar o de comunicar en qué consiste el Lean Management y cómo, por ejemplo, nosotros y nuestros clientes estamos aprovechándonos de esa metodología, soportado por un grandísimo prestador de servicios como es ClickOffice y con una tecnología muy avanzada que es la de Nubleprint. Creo que Aida, querías ahora decir unas palabras. Hola Antonio, hola a todos. Realmente agradezco muchísimo la intervención. Toda esa explicación es muy importante a lo que nosotros estamos viviendo hoy día. Quiero solamente de verdad agradecer eso, pero no antes sin formularte mi pregunta, que creo que es muy importante lo que has intervenido bien, Antonio. Hay una pregunta que estaba como, pues tengo 2 o 3, pero voy a hacerte una, y es la siguiente, la tengo aquí. O sea, ¿qué tanto presupuesto gastan las empresas hoy en día en temas de impresión, Antonio? Pues mira, los últimos datos que conozco, en primer lugar hay que diferenciar mucho entre empresas que han subcontratado la impresión, ¿vale? Y aquellas que no, que lo tienen todavía internalizado y no han establecido ninguna metodología de control, ¿vale? En estas segundas,
el gasto puede alcanzar hasta el 3%. Este dato quizás es un poco antiguo, pero realmente es el único del que dispongo. El 3% de la cifra de ventas de esa compañía. Estamos hablando de media, ¿vale? Porque habrá empresas más intensivas en impresión y otras menos, con más trabajo administrativo que requiere impresión y otras menos. A la hora de responderte a esto, habría que tener en cuenta también qué esfuerzo han hecho para digitalizar documentos, para que esos documentos fluyan. Pues no es una cuestión solo de digitalizar, sino es de poner a disposición de cada usuario el documento que le hace falta en el momento adecuado. Y eso a menudo no es tan evidente para la gente, para muchas empresas. Confunden lo que es la digitalización, que es voy a quitarme el papel, lo subo a la nube, ahí está a buen recaudo, pero es que el papel, guardar por guardar, no, el papel tiene información y lo que la organización necesita es acceder a esa información con agilidad para mejorar los procesos del día a día. Aquí hay una pregunta, Antonio, de uno de los asistentes. Ella es Ingrid Malaver y dice, ¿cómo se podría aplicar Lean en el área de tecnología software? No sé si sea posible o solo para manufactura. No, es posible en todas las áreas, absolutamente en todas. Vamos a ver, el software va a depender mucho de la organización interna, cuántos desarrolladores tengan, etcétera, ¿no? Una de las técnicas que más éxito tienen a la hora de desarrollar el software es hacerlo en equipos pequeños, de no más de 10 personas, ¿no? Porque lo que permite es una fluidez muy rápida de la información y los conocimientos y del código, donde lo termina uno, lo empieza el otro. Y por lo tanto, la integración se hace de forma muy efectiva. Entre cada una de ellas, lo que hay que tener previsto también es sensores. El sensor no significa ningún aparato, sino puede ser tan sencillo como ir midiendo cuando uno está terminando la tarea, termina una tarea que es necesaria para el siguiente compañero, ¿vale? Cuánto tarda uno en terminarlo, cuánto tarda el siguiente en recogerla, para luego poder ir a analizar esas desviaciones, cuánto tiempo ha estado ocioso, por ejemplo, el segundo desarrollador porque el primero ha tardado en entregársela, cuáles son los motivos por los cuales el primero se ha retrasado en la entrega de su parte del código. Las pruebas, a nivel de pruebas, de test, exactamente lo mismo. Lo importante es dividir el proceso, cualquier proceso que tenga internamente, que estoy seguro que esta compañera tiene sus procesos bien documentados, sus procedimientos. Cualquiera que sea el procedimiento, dividirlo y poner factores, métricas entre medias, sensores que le permitan medir en tiempo real cómo se van sucediendo para analizar luego esas desviaciones. Gracias, Antonio. Los invito realmente a que aprovechemos a Antonio en este tema de Lean Management y hagan preguntas, por favor. O sea, yo creo que una de las cosas que realmente a mí, desde que estoy trabajando con el software Nubeprint, es esa palabra que tú utilizaste ahorita y es anticiparse, ¿no? O sea, anticipar todo para que nosotros como servicio en los temas de ClickOffice podamos llegar a acercarnos a esas experiencias de los usuarios, porque todas son diferentes, Antonio. O sea, todos los usuarios manejan experiencias distintas, todos. El anticipo es fundamental. Yo tengo mi compañero, el CIO, me tiene mucha envidia y seguro que si estuviese aquí me lo diría, y por un tema muy concreto. Él, dentro de su área, es responsable también de la parte de soporte, le reportan indirectamente, pero la parte de soporte dice, soy incapaz de anticiparme al 100% de las incidencias que me llegan en soporte. Sin embargo, con lo que hemos desarrollado, el software que hemos desarrollado, tú, Antonio, lo tienes muy fácil a la hora de vender porque le estás vendiendo como una bolita mágica a ClickOffice, de manera que ClickOffice sabe con 90 días de antelación quién va a necesitar el qué y en qué impresora. Es un discurso muy fácil de vender, evidentemente, porque tranquiliza mucho al cliente, pero que a mi compañero, como decía, pues
no le ha ayudado gran cosa. Dice, yo he facilitado lo que es conocer el futuro, pero no he sido capaz de desarrollar mi propia herramienta que me permita leer a mí las incidencias que me llegan, anticiparme a esas incidencias. Sí, eso es verdad, aparte de la confianza y el tiempo, que el tiempo para todos los directores de tecnología, para todos los jefes de compras, en fin, gerentes, es importante hoy día, aprovechamiento de tiempo. Antonio, realmente queremos agradecer muchísimo tu presentación, tu tiempo. Y bueno, como Click Office, quiero decirles a todos que somos un aliado en la administración integral de las impresoras de su empresa. Estamos muy contentos de escuchar y asegurar realmente toda la información que Nubeprint nos ha dado para enfrentar todos los cambios a través de todo este tema del COVID que nos llegó, y que sabemos que las impresoras deben ser prioridades y no deben ser en cantidad, sino temas muy específicos a lo que estamos viviendo hoy día. Muchísimas gracias a todos, a Antonio, a todos los asistentes, y realmente cualquier cosa, no duden en hacer las preguntas que tengan a través del correo que aparece allí a un lado. Antonio, chévere verte nuevamente, por lo menos. Muchas gracias, Aida, por la oportunidad, y gracias a todos ustedes por su atención. Muchísimas gracias. Dale, que tengan un excelente día, y a todos también. Adiós. Chao.